Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respeto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seas confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarlos el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Dios, te damos gracias por esta carta de Pablo a la iglesia, que hoy podemos estudiar tantos años después y aún es tu palabra viva y eficaz y nos quiere comunicar verdades bíblicas que podemos no solamente creer como información, pero podemos aplicar para la transformación en nuestras vidas. Y pedimos, Dios, que tú hagas esa obra a través de la enseñanza de tu palabra, que tu Espíritu sea nuestro consolador, sea nuestro maestro en esta tarde y nos ayudas a entender para poder obedecer tu palabra. Esto lo queremos hacer por fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar. Primeramente, dice Pablo, ya empezó su salutación, lo leímos la semana pasada, lo estudiamos, y si no estuvieron con nosotros la semana pasada, está disponible en Facebook. Pueden ver la enseñanza de versículos 1 al 7 y vamos a ver hoy ya, él entra al propósito por el cual está escribiendo esta carta a los romanos. Dice, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, respeto a todos vosotros. Pablo escuchó que había una iglesia en Roma y él da gracias a Dios por esa iglesia en Roma, aunque Pablo no los conoce, no a todos. Obviamente él conoce a algunos hermanos, él ha tenido comunicación con ellos. Pablo ya tiene 10 años más o menos de misionero. Y él ha viajado y Roma era el capital del imperio. O sea, estamos hablando del Roma, del país, de la ciudad de Roma, donde era como el México, que el México DF es lo que es para nosotros México, capital. Pero como Roma tenía ocupado a mucha parte del mundo civilizado, era no solamente capital de Roma, el imperio, sino el capital del mundo en aquel tiempo, el mundo civilizado. Entonces Pablo conoció a muchos que vivían en Roma, que él había conocido en otras ciudades, y al final de la carta él va a mandar su saludo ya personalmente, o su despedida al final, por nombre, y menciona los nombres de las personas que él conoce ahí en Roma. Pero la gran mayoría de la iglesia no conoce, pero aún él dice primeramente, o sea, antes de llegar a lo que quiero decirles, primero quiero decirles que doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respeto a todos vosotros. Doy gracias a Dios. Y como título he puesto, dando gracias a Dios por su iglesia. Y no estoy diciendo solamente gracias Dios por Calvary Chapel Jerez. Lo que estoy queriendo decir es debemos de ser agradecidos con Dios por su iglesia alrededor del mundo.
Aunque nunca hemos ido a Francia, podemos dar gracias a Dios por su iglesia en Francia. Aunque nunca hemos ido a Corea del Sur, podemos dar gracias a Dios por su iglesia en Corea del Sur. Como en Egipto, como en Filipinas, como en Colombia. Podemos dar gracias a Dios por su iglesia, porque su iglesia está en todo el mundo. No tienen que decir, doy gracias por los Calvary Chapels que andan alrededor del mundo. No, damos gracias a Dios por todas las iglesias que son tuyas. Doy gracias a Dios por tu iglesia, Dios. Doy gracias a Dios. Y Pablo sí, él tenía su corazón condicionado, tenía el hábito de dar gracias a Dios por la iglesia. Les voy a dar unos ejemplos, apunté unos versículos aquí, todos de las cartas de Pablo a diferentes ciudades. Vaya conmigo a 1 de Corintios 1:4. 1 de Corintios 1:4. Y si no tienen el hábito de mover sus dedos en su Biblia, hermanos, tienen que ser experimentados y ejercitados en encontrar los versos en tu Biblia. Esto es tu espada. A ver los que han traído su espada hoy. Traen su espada. Practican el uso. A ver, levanten sus espadas. Ok, gracias. Algunos tienen su espada en teléfono o tableta. Está bien. Yo mi devocional diario lo hago en mi tableta. Pero les quiero dar también una exhortación. Traiga su Biblia a la iglesia. Porque el diablo es astuto y sabe cómo usar tu teléfono para distraerte. Porque sabe cómo mandar esas notificaciones justamente cuando doy una palabra directamente para tu corazón. Pero el enemigo sabe y te manda una notificación, un correo, que todo está en descuento en Coppel y tienes crédito para hasta 6 meses sin intereses. Oh, mira, saliendo de la iglesia me voy a Coppel. ¿Verdad? O llega el bill de la Comisión Federal diciendo no has pagado tu estado de cuenta. Quiero que haya luz cuando llegue a mi casa, así que ahorita nomás entro rápido. Ay, ¿dónde dejé mi tarjeta de débito? Pues no sé lo que está diciendo el pastor ahorita, pero pago mi pago y tan. Traiga su Biblia. No das oportunidad al enemigo de distraerte. Traiga tu Biblia. Y si no tienes una Biblia, te prestamos una. Y lo puedes llevar a tu casa como regalo del Señor si no tienes una Biblia. Tenemos suficientes para que todos lleven una Biblia a casa. Y que lo traigan cuando vienen para estudiar. Porque yo puedo estar leyendo y si no están siguiendo fácilmente se pierden. ¿Okay? Nosotros también ponemos las letras aquí porque hay gente que visitan que son nuevos al Evangelio o nuevos a la Biblia y no saben encontrar. Quiero que ellos se sienten seguros con la Biblia abierta y si no saben seguir a capítulo, está bien. Pero entrénanse, practican a conocer dónde están los libros de la Biblia para que puedan seguirme en esta enseñanza. ¿Okay? Entonces le quiero dar esa exhortación a que no des lugar a que el enemigo los anda distrayendo con las cosas que pues tal vez no tienen nada malo. Sí, está bien, si hay una oferta en Coppel y quieres ir de compras, está bien. Eso no está en competencia con Cristo. Cristo debe ser el primero en tu corazón. Entonces no dé lugar a que nada compite con tu relación con Cristo. Ok, 1 Corintios 1:4. Mira lo que Pablo dice a la iglesia. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Pablo escribe a la iglesia de Corintios. Y los que conocen la carta de Corintios saben que Pablo va a corregir a la iglesia de Corintios. Les va a decir que tienen que cortar ciertas cosas de su vida carnal. Tienen que despojar ciertas costumbres dentro de la iglesia. De hecho, costumbres que estorban el evangelio. Costumbres que se pueden convertir en pecaminosos si tienen lugar en la iglesia. Pero no deja de dar gracias por ellos. La iglesia de Corintios no es una iglesia perfecta.
Hay muchas fallas, hay muchas gentes con fallas, hay muchas debilidades en la iglesia de Corintio. Cuando alguien dice, estás portando como un corintio, te están diciendo que eres a una persona carnal, mundana, cristiano, que tentea o coquetea al mundo. No es un complemento si alguien alguna vez te ha dicho, hey, no portes como corintio. No te portas como uno de ellos. Están diciendo, hey, eres un cristiano mundano. Pero aún así, Pablo daba gracias a Dios por ellos. Sí, como pastor que oro por la iglesia y tengo sus nombres, a veces paso por los nombres y Dios pone algo especial en mi corazón por ustedes. A veces doy gracias y a veces es un poquito más difícil dar gracias por ciertas personas en mi lista. No entendieron, ¿verdad? A veces cuando voy en mi lista es más fácil dar gracias por unos que otros. Pero no debo decir, voy a tachar a ese hermano de mi lista porque, nomás, ¿cómo es de dolor de cabeza? O sea, no. Doy gracias a Dios que están en tu iglesia, Dios, que están escuchando tu palabra. Doy gracias, Dios. Pero aunque no son perfectos, yo tampoco fui, ni soy, ni mañana voy a ser. O sea, en el pasado, en el presente, en el futuro, en esta carne no voy a ser perfecto. Pero doy gracias a Dios que yo puedo decir que soy hijo de Dios y que ellos son mis hermanos. Débiles o fuertes, doy gracias a Dios por vosotros. Entonces seguimos Efesios 1:15, Pablo escribiendo en una iglesia que tenía buena reputación, una iglesia que leemos en las cartas al final del ángel del Señor hacia las iglesias. La iglesia de Éfeso era uno que en un tiempo tenía buenas obras, enamoradísimos de Cristo, pero con el tiempo se alejan de su primer amor. Pero comenzaron bien y en el tiempo que Pablo está escribiendo, Pablo está animando, Pablo lo está exhortando, no lo regaña tanto como en la carta a los Corintios, pero mira lo que él dice, Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo da gracias por la iglesia que está en Éfeso, porque en la ciudad de Éfeso, sabes que ahí estaba el templo de Diana, una diosa pagana que la gente ofrecía en sus cuerpos en prostitución a la diosa Diana. Y Pablo daba gracias a Dios que su cuerpo de Cristo lo estaba representando su nombre aún en esa ciudad pagana. Doy gracias a Dios que hay un pueblo de Dios en Las Vegas, ciudad de pecado. Así era Éfeso, como Corintio. Pero doy gracias a Dios que hay iglesia ahí en ese lugar, ¿verdad? Y una de las hermanas aquí tiene testimonio que ella encontró Cristo literalmente en Las Vegas. O sea, no que lo encontró literalmente, pero ella tuvo un encuentro con Cristo literalmente en la ciudad del pecado. Dios alcanzó su corazón. ¿Por qué? Porque hubo iglesia representando a Cristo, predicando la palabra, y cuando ella entró, Dios usó la palabra a convertirla. Doy gracias a Dios por las iglesias que andan en Las Vegas. No con algunos, ¿cómo puede vivir en la ciudad de pecado? Oh, no. ¿Y eres cristiano? Y me dicen que esa iglesia, porque he platicado con el pastor, que hay veces donde gente han puesto en la ofrenda esos chips del casino. ¿Cómo se llaman los chips? Esos fichas del casino. ¿Y qué hacemos con esos? Pues imagínese el pastor el lunes teniendo que ir a canjearlas ahí en el casino. Dice, pastor, ¿qué estás haciendo en el casino? Dice, no todos los que entran a la iglesia han terminado su proceso. Algunos todavía van a los casinos, pero predicamos la verdad de Dios y estamos esperando que el Espíritu de Dios los transforma. Pero gracias a Dios que hay iglesias en Las Vegas que han convertido prostitutas, que han convertido adictos a juegos de azar, y eventualmente dejan de dar esos fichas del casino
Y Dios capta su corazón. Entonces, como Pablo, puedo decir gracias a Dios por las iglesias en Las Vegas. Entonces, continuando, mira el corazón de Pablo. Quisiera mencionar todo esto, pero voy a hacer nomás uno más. Pero hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versículos en que Pablo dice a la iglesia: doy gracias a Dios por ustedes. Los de Corintios, los de Éfeso, de Filipo, de los Colosenses, de los Tesalonicenses, y a Timoteo también dice Timoteo y Filemón: doy gracias a Dios por ustedes. Pablo tiene un corazón agradecido con Dios por su iglesia. Hermanos, ¿es fácil para ti dar gracias a Dios por la iglesia? ¿O dices: Dios, otra vez voy a la iglesia, empezaron tardes, fulano cantó fuera del lugar, mangano estaba aquí, estaba aplaudiendo muy recio y me estorbó, el otro hermano se duerme durante el servicio, tal hermana parece que no iba vestida a la iglesia, pero iba al nightclub, al antro, y podemos estar ahí con corazones críticos, nomás juzgando a los demás, y estamos quejando a Dios en vez de decir gracias a Dios. Que tengo un hermano con tatuajes y con barba, gracias a Dios, porque él va a poder alcanzar a ellos que tienen tatuajes y barbas. Gracias a Dios que él tiene su cuerpo, que no todo es igual, no todo es ya no todos tenemos una estampa de cómo vivir, de cómo vivir sí tenemos, pero cómo vestir es lo que quería decir. No entras y te damos un uniforme, aquí debes de poner esto y el otro cuando entres a la iglesia. No, confiamos en Dios que va a hacer esa obra en ti, pero Él te va a transformar de tu corazón hacia afuera y te va a usar al lugar donde Él te tiene. Ahí en el trabajo, donde Dios te ha dado la bendición de trabajar, ahí vas a brillar como luz. Cuando Dios capta tu corazón y puedo decir gracias a Dios que tengo un hermano en tal lugar, una hermana en tal lugar, que brille su luz, Dios, de tal forma que el mundo ve tu amor y ve a Cristo en ellos. Debemos de desarrollar un corazón agradecido a Dios por su iglesia. Y no estoy hablando del edificio, estoy hablando de los individuos. Debemos de aprender, y no solamente el pastor debe tener lista de los que vienen a la iglesia. Les invito y les exhorto a ustedes a hacer una lista. Si traes papel contigo ahorita para tomar notas, es una buena idea. Pero ahorita cuando terminamos, a ver, ¿a quién veo? Veo a Felipe, veo a Horacio, veo a Gabriel, veo a Fabiola, veo a Ani, veo a Marisela, veo a María de Jesús, veo a Jesse, veo a Lediana y hago mi lista. Y en la mañana voy: Horacio, Fabiola, Gabriel, Ani, Felipe, María de Jesús, Marisela, Lediana y mi tocayo Jesse, que me presentó primero como Moisés, pero luego le gustó mejor el nombre Jesse y dice: yo soy tu tocayo. Entonces hago mi lista y oro por ellos. Y ustedes también. Y si no, ¿cómo se llama la señora que está en la esquina con lentes? Oye, ahora hermana, perdón, siempre te digo hermana, pero ¿tu nombre es? Mi nombre es Marisela. Mucho gusto. ¿Y Marisela qué? Ok, y ahí escribo, ¿verdad? Para tener lista de oración, para orar y decir gracias Dios. ¿Sí? En vez de decir: cómo me cae gordo ese hermano, Dios, ¿por qué no busca ese hermano otra iglesia? No, ore por ese hermano. No estoy diciendo que alguien aquí me dijo que otro le cae gordo, no. Pero si no lo saludas, no le diriges la mirada, ¿qué va a pensar ese hermano? ¿Verdad? Y si no ores por esa persona, va a ser muy difícil desarrollar un corazón agradecido a Dios por ellos. Doy gracias a Dios, dice Pablo, a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros. Literalmente podemos hablar por qué dio gracias, porque dice mi Dios y porque dice mediante Jesucristo. Pero por cuestión de tiempo nomás quiero decirles que Pablo al principio era fariseo, amaba más la ley, era muy legalista, era religioso, pero ahora se convirtió en alguien enamorado de Dios. No enamorado con su iglesia, con su religión, con la ley, con las reglas, enamorado con Dios. Así vemos a una persona que ama a Dios y por ende ama a su iglesia. Amo a mi Dios, amo a mi Dios, amo a mi Dios,
amo su iglesia, amo a mis hermanos, amo a mis hermanas. Doy gracias a Dios por cada uno de vosotros, dice Pablo. Pero nota lo que sigue: mediante Jesucristo. Esto es muy sutil, pero Pablo, aunque tiene una relación estrecha e íntima con Dios Padre, él sabe que ni siquiera puede dar gracias a Dios si no es por nuestro único y todo suficiente mediador Jesucristo. Yo he tenido conversaciones con gente y dice, no, yo oro directamente a Dios. Bueno, si no estás orando a Dios Padre mediante Jesucristo, estás hablando a la pared. Porque la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién es? El hombre Jesucristo. Tú no puedes ir directamente a Dios, porque tú en tu persona, como nosotros, somos todos sucios de pecado. Si no es a través de Jesucristo, vestidos en su justicia, lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, el que Él quitó nuestra ropa sucia del pecado y Él se lo puso para poder darnos la ropa de Él, que es una ropa de justicia limpia, y Dios así nos recibe en Él justificados. Entonces no puedo hablar con Dios directamente como si fuera mi pana, como si fuera oye, mi Diosito, papacito, vengo a ti. No, Dios, vengo en el nombre de Jesús. Vengo mediante Jesucristo. El que tomó mi lugar me dio el privilegio de orar directamente a Dios a través de Él. Jesús dijo, hasta ahorita no han pedido nada en mi nombre, pero cuando piden en mi nombre, mi Padre te va a oír y Él os dará lo que piden cuando piden en mi nombre. También eso obviamente muestra que hay solamente un mediador. Y si estás pidiendo a Dios algo a través de algún otro mediador que no es Jesucristo, también estás hablando al techo, porque no hay otro mediador, ¿verdad? Tengo un teléfono y ese teléfono es el medio por cual te llamo. Si agarro un ladrillo, no te puedo llamar. Si pongo el ladrillo en mi teléfono, aunque lo pintara números y marcara tu número, mi teléfono no te va a marcar. El ladrillo no te va a marcar. Necesito el teléfono, y mucha gente están hablando con ladrillos a la oreja, pidiendo a tal santo, pidiendo por tal virgen. Perdón, están hablando a algo innatos, algo que no puede mediar por ti. Y sí, algunos, pero no digas nada de mi virgencita. Perdón, lee tu Biblia, lee verdaderamente quién es la persona, la madre de Jesucristo. Y esa persona, María bíblica, te dirá, yo también soy sirvienta, yo también necesito Salvador. Cuando ella lees la declaración de alabanza de María, cuando ella escuchó que Dios la había escogido para ser vientre que iba a traer su hijo al mundo, ella dio gracias a Dios por su salvación. Sí, ella no es salvadora. Ella necesita y necesitó también la mediación de Jesucristo para perdonarla. Y lo vemos en las Escrituras. Ningún apóstol enseña la oración a ningún otro santo, ni a la Virgen. O sea, muestran en la Biblia que ore a través de Jesús y no hay otro mediador. Entonces, si quieres que tu oración sea escuchada, ore en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podemos ser salvos. Es Jesús. Amén. Pablo dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Doy gracias a Dios que todo el mundo sabe que hay cristianos en Roma. Doy gracias a Dios que todo el mundo sabe que hay cristianos en Jerez, porque pueden hablar de la cantina más grande del mundo, pero hay cristianos ahí, siendo luz en las tinieblas. Sí, es un lugar peligroso, sí está lleno de crimen, pero Dios tiene su iglesia y no vamos a huir. Nosotros vamos a estar firmes, porque si nosotros no nos ponemos de rodillas a orar por nuestra ciudad, entonces ¿quién? ¿Quién? Los
de la iglesia tradicional? Si ni siquiera oren a través de Jesús, van por otros medios. ¿Crees que Dios va a hacer algo milagroso escuchando que oren a través de mediadores? Dios no es impresionado aunque caminaran 20 kilómetros por la carretera. Si no están llegando a Él por Jesucristo, es inútil. Entonces nosotros los cristianos que conocemos a Jesucristo y sabemos que Él es el único mediador, nosotros debemos de arrodillarnos y representarlo con nuestra fe aquí en Jerez, como los romanos lo hacían en esa ciudad pagana de Roma. Y todo el mundo había escuchado que había iglesia en Roma. ¿Por qué? Vaya conmigo a Romanos 16, 19. 16, 19. Es el final del libro. Y Pablo aquí, mira exactamente lo que él dijo en el versículo 8 o 9, lo repite aquí. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. ¿Qué dice? ¿Vuestra qué? Los que están siguiéndome, porque vuestra, una vez más, vuestra, gracias, aquí ya despertamos a uno que estaba dormido. Obediencia. Pablo dice en el verso 8 que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Por qué? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notorio a todos. No porque tenían un camisa que decía yo soy de Cristo, aunque también son buenos, o sea, demostrar que somos de Cristo. Pero no era porque pintaban letras en sus casas, aquí somos cristianos. No era porque brincaban y saltaban y tocaban su música para que todo el mundo escuchara. Era porque vivían en obediencia. Y los romanos decían, oye, ¿por qué no vas al templo hoy? Oh, yo soy de Jesús. Yo tengo un solo Dios, un solo mediador. Yo he dado mi vida a Jesucristo. ¿Y cómo es eso? ¿Ya no crees en todos los dioses de Roma? Todos los ídolos. Tenían más ídolos que gente tal vez en Roma. Como los hindús tienen no sé cuántos miles de dioses. Panteísmo. Todo es un Dios. Ese árbol es un Dios. Esa nube es un Dios. Todo es Dios. Y los cristianos cuando se distinguían entre, ¿por qué no has hecho tu peregrinaje? Yo soy cristiano. Mi vida es un peregrinaje. Aquí yo estoy viviendo en la tierra como peregrino. Aquí estoy viviendo como extranjero en la tierra. Mi vida es un peregrinaje y por eso ves que vivo diferente. Oye, ¿por qué no tomas? Oye, ¿por qué no vas al antro? ¿Por qué no vas a este lugar? ¿Por qué no vas a este otro lugar? ¿Sabes cuántas veces me han dicho, oye, ¿por qué no vas al coleadero si tienes caballo y te gusta el ganado? Porque soy creyente en Cristo Jesús y nos ha puesto como administradores de su creación. ¿Y cómo voy a estar delante de Dios decir, cuidé tus animales? Pero no los ibas arrastrando por la cola. No, yo no estuve ahí entre ellos. Yo soy diferente. Yo vivo por Cristo. Entonces la iglesia vivía su fe de tal forma que el mundo notaba su obediencia. No obediencia a Pablo, no obediencia a Pedro, obediencia a Dios. Y Jesús envió a sus discípulos y dijo, ir a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces ellos estaban obedeciendo la enseñanza de Jesucristo. Si no vas al antro, si no vas a tomar, si no vas a bailar, si no vas a la coleadera o no vas a X y aquello, no digas porque mi pastor me dijo. Nunca quiero escuchar que alguien diga, que mi pastor me dijo no hagas esto y no hagas el otro y no me he visto así, no he visto. Porque la palabra de Dios es mi brújula, es lo que guía mi vida, y lo que hago y lo que no hago es porque la palabra de Dios dijo, y mi pastor me ha ayudado a ver y entender la palabra y obedezco a la palabra de Dios.
He escuchado a gente decir, no, es que mi pastor donde yo iba antes me decía que no podíamos hacer esto. Y mi pastor me decía que teníamos que hacer lo otro. ¿Y tu pastor no te enseñaba en la palabra dónde debes de extraer tus convicciones? No, mi pastor nunca me dijo que llevara Biblia a la iglesia. Mi pastor no leía de la Biblia. Bueno, aquí sí. Y aquí debes de traer tu Biblia. Doy gracias a Dios de que vuestra fe se divulga por el mundo. Hermanos, ya nos ponemos en lugar de los romanos. Estamos viendo corazón de Pablo, dar gracias a Dios por otros, mediante Jesucristo. Pero ahora, si nosotros nos ponemos en las sandalias de los romanos, podemos decir que Jerez ha escuchado de nuestra fe. ¿Qué está lleno ese lugar de estacionamiento ahí donde hacían zapatos? Fábrica de calzado. O sea, ¿alguna vez alguien ha escuchado eso? Ahí en lo que era la fábrica de calzado. ¿Qué no han escuchado? Que tenemos fe, que somos una fábrica de discípulos, que aquí nosotros estamos instruyendo la palabra de Dios para que tu vida, tu fe, vive de tal forma. Ese lugar es fábrica de discípulos. Los que van ahí muestran su fe en obediencia a la palabra de Dios. O tal vez no saben que eres cristiano. No has dado testimonio del evangelio de tal forma que ellos saben que tienes fe en Jesucristo. Y les sorprende porque vives tal cual como los demás, que cuando dices que eres cristiano se sorprenden. ¡Oh! Yo no sabía que eres cristiano. Porque tu fe y tu obediencia no ha hablado por ti. Debemos decir, Dios, yo quiero que mi fe y mi obediencia sea tan notorio que todos los demás sepan que yo soy tuyo. Amén. Amén. Verso 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo Jesús. Pablo dice, estoy orando por ustedes y Dios lo sabe. Dios es mi testigo porque yo les sirvo de corazón. Yo les sirvo de espíritu. Nota eso. Pablo dice, Dios es testigo mío que sirvo en el espíritu. Eso casi, Pablo está diciendo, sirvo de corazón, sirvo sinceramente a Dios. No está sirviendo Dios nomás con palabras vanas. No está solamente dando servicio de labios a Dios. Él está dando a un servicio de espíritu. Obviamente es opuesto a los que sirven en la carne, porque en los días de Pablo había quienes servían en la carne. Servían porque querían la fama de ser predicadores, de ser rabinos, de ser apóstoles. Querían la fama, querían que todos pensaran que eran espirituales, pero servían en la carne, servían en el ego, servían en el orgullo. Y Pablo decía, yo sirvo en mi espíritu. Dios sabe. No tengo que salir a la calle y orar para que todos me vean sirviendo y orando en la esquina. Dios sabe. Y Jesús dijo, ve tu closet y ora en secreto y Dios te premiará abiertamente. Porque cuando tú tienes una vida de oración, va a reflejar en tu vida y Dios te va a premiar y gente te van a conocer por ser una persona espiritual, una persona centrada en Dios, una persona estable en sus emociones, una persona estable en sus convicciones, que nadie puede hacerte mover, aunque te tientan con esto o te tientan con el otro. No, esa persona es inmovible en sus convicciones. Es una persona de oración. Es una persona de convicción. Pablo dice que Dios es mi testigo, que sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo dice que siempre hace mención para la iglesia los romanos. Pablo tenía carga
por la iglesia, aunque él nunca había ido, nunca había visitado. Y como les dije, que el libro de Romanos es un libro que transforma tu vida, también estoy pidiendo a Dios que me transforma. Y ya que estamos nosotros planeando nuestra gira otra vez, que vamos a California, ya me invitaron primero a enseñar una iglesia en Temecula. Voy a enseñar en una conferencia de varones un fin de semana de noviembre. Luego otra iglesia ya me invitó para un domingo y voy llenando mi calendario, y no solamente lleno mi calendario que voy a predicar en Temecula, que voy a predicar en La Habra y que voy a predicar en Downey, sino apunto en mi libreta de oración orar por los hermanos que van a asistir a la conferencia de varones el día 13 de octubre. Orar por la iglesia que está en Temecula, la iglesia Redención, la iglesia hispana. Orar por la iglesia. La iglesia Calvary Chapel, Into the Light, La Habra, los tengo apuntados en mi oración. ¿Por qué? Porque Pablo me inspiró a hacer eso. Aunque no los conozco por nombre, ya estoy orando por los varones que van a ir a esa conferencia, porque Pablo es mi ejemplo. Si él sirvió en el Espíritu, yo quiero servir en el Espíritu. Y debemos de leer la Biblia y decir: Dios, muéstrame qué tengo que hacer, qué tengo que agregar a mi vida espiritual. Y si no sabías, toda tu vida es espiritual. Porque cuando tú vas al trabajo y alguien te enfrenta con una actitud, no es algo carnal o emocional, es guerra espiritual, que quieren hacer que tú pierdes tu testimonio a responder también en la carne. Toda nuestra vida es espiritual. Pero como estoy leyendo, les quiero dar este ejemplo, y Dios es mi testigo en esto. No solamente lo estoy diciendo del púlpito para que digan: ay, mira qué espiritual es el pastor. No, estoy diciendo que nunca he orado ya antes de predicar en una iglesia o una conferencia así anticipado. Muchas veces: ¿dónde voy a estar mañana? Deje orar para que Dios bendiga mi predicación mañana. No. Dios me dijo un mes antes: ponte de rodillas y orar por esos varones. Porque ese día que le estás predicando van a tener guerra espiritual, van a tener luchas. Muchos no van a llegar porque van a perder la guerra y van a pelear, o van a tener X problema y no van a llegar a la conferencia de varones, porque el diablo los quiere impedir, les quiere estorbar. Entonces estoy aprendiendo, estoy agregando a mi vida diaria prácticas que estoy aprendiendo aquí del apóstol Pablo, que aparte de ser apóstol me muestra el corazón de un pastor cuando ora por la iglesia. Y quiero imitarlo como él imita a Cristo. Dice Pablo de que sin cesar hago menciones de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a veros, ir a vosotros. Pablo oraba por ellos, daba gracias a Dios por ellos y decía: Dios, quiero ir a verlos. Quiero ir a ver mis hermanos en Cristo ahí en Roma. Quiero ir a ver a mis hermanos en Cristo y conocerlos, estar frente a frente de ellos. Aunque no los conozco, doy gracias a Dios por ellos, dice Pablo. Algunos de ustedes fueron inspirados por Dios a través de la prédica de Pastor Wes a orar por un corazón misionero. Yo los voy a animar también a que oren por esos lugares que Dios te puede estar llamando a servir, sea en un viaje corto o sea un viaje largo. En 2011 yo y mi esposa empezamos a orar por Jerez, y muchas veces pensé que nunca iba a venir a vivir aquí, pero desde 2011 estaba orando. Así que cuando Dios dijo en 2016: ya ahora es tiempo ir, no pude decir ¿a dónde? ¿Y para qué? Porque yo estaba orando de Dios que me mostrara qué hacer. Si iba a ser un viaje corto, un viaje largo, dije: Dios, oro por el pueblo de Jerez, ese pueblo donde mi papá nació. Entonces, si ustedes sienten el llamado que Dios quiere que sirve, no sé, tal vez Fresnillo, tal vez Zacatecas, tal vez La Ermita, y no solamente para la nieve, pero están orando: Dios, muéstrame dónde puedo servirte, quiero servirte. Tal vez puedes decir: Dios, mi vecina tiene que escuchar de tu verdad. Dios, oro por ella. Y aquel día cuando bajo la banqueta y cruzo la calle, que tu espíritu me guíe a hablar con ella.
¿verdad? Porque somos misioneros. Saliendo de este lugar, están entrando tu campo misionero. En la iglesia de Downey está pintada sobre la puerta: estás entrando tu campo misionero. Pero es la salida. O sea, estás saliendo de la iglesia y estás entrando en tu campo misionero, porque literalmente fuera de las puertas de cualquier iglesia estamos en campo misionero. No tienes que cruzar fronteras. Nosotros vivimos en un mundo que el corriente es dirigido por el enemigo. Y donde vamos, estamos en campo misionero. Si tú sientes cómodo en tu trabajo, tal vez no estás viviendo tu fe como misionero. Tal vez estás cómodo como mudando. Pero si tú sientes que en el trabajo todos te juzgan, todos te ven, posiblemente estás viviendo para Cristo y eso incomoda a los mundanos. ¿Qué debemos de esperar? Si ellos crucificaron a Cristo, ¿crees que te van a abrazar? Ay, otro cristiano para demostrar que debemos de vivir así rectos, sino como nosotros. No, te van a rechazar, te van a odiar. Si es que estás viviendo bíblicamente. Pablo tenía el deseo de ir a visitarlos, no porque quería visitar el Coliseo en Roma, ni siquiera había sido construido todavía. Pablo no quería ir a Roma como turista. Muchos me han dicho: ay, ¿cómo está Jerez? Y es fácil decir: ay, muy bonito, la comida está pero rica, el pueblo muy bonito, es un pueblo mágico, tienes que ir a visitar. Fácil es presentarles esa parte de Jerez, pero les digo, tengan que ir a ver lo que Dios está haciendo en Jerez. Que conozcas a gente que conocieron a Cristo, nacieron de nuevo aquí en Calvary Jerez. Tiene que conocer a gente que salieron de otras iglesias donde no estaban siendo alimentados en la palabra de Dios, ahora están creciendo en madurez espiritual. Tienes que venir y ver lo que Dios está haciendo a través de esta iglesia por el comedor infantil para bendecir a los demás. Tienes que conocer las damas que están viviendo por Cristo y están luchando, viviendo en el mundo, pero están siendo luces en las tinieblas. Tienes que ver a los hermanos que tienen un campo misionero muy difícil, pero día con día viven para la gloria de Dios. No son perfectos, pero están creciendo y aprendiendo a ser luz y sal. Eso es lo que les digo cuando los invito a Jerez. No les hablo de las minas, no les hablo de la bufa. Les hablamos de los creyentes, de los discípulos de Jesús. Porque doy gracias a Dios por ustedes. Pablo quiere ir a verlos. Verso 11 y 12, él dice aquí su deseo. ¿Por qué quiere ir a verlos? Dice: porque deseo veros para comunicarlos algún don espiritual a fin de que seas confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común como a vosotros y a mí. Pablo quiere ir, y aunque es apóstol y es maestro en la palabra y en este punto tiene 10 años ya ministrando para el Señor, dice: quiero ir porque quiero compartirles un don espiritual y yo sé que mutuamente voy a ser confortado. Sí, Pablo es alguien que sabe que aunque él tiene un beneficio para la iglesia también va a ser de bendición para él. Y cuando el pastor, el maestro, deja de entender eso, él mismo deja de crecer y la misma iglesia se estanca con él. Porque piensa que él es el único que tiene algo para decir, piensa que es el único que viene para enseñar. Y no está siendo enseñado por el mismo Espíritu, porque Él está enseñando y predicando a la iglesia en vez de estudiando con la iglesia. Y trato de hacer eso con ustedes. Trato de estudiar la Biblia con ustedes. No llegar y predicar a ustedes tirando piedras como si yo fuera ya arriba de esas cosas. Ya he graduado, ya entiendo, ya he leído 10 veces de la carta de Romanos y esto es para ustedes que tienen que aprender. No, sigo aprendiendo y sigo creciendo y debemos de crecer juntos en esto. Quiero comunicarlos algún don
a fin de que sean confirmados. Pablo quiere que la iglesia tenga sus raíces puestos en Jesús, que sean sobreedificados en Jesús y que estén como ese árbol que no se mueve cuando pega el viento, cuando llegan las tormentas. Ese árbol no se mueve porque está confirmado, está firme. Y lo hablamos un poquito del noche de matrimonios. Y Pablo todavía tiene ese mismo deseo para los romanos. Quieren que sean firmes en su fe. Y así predico, no para entretenerlos, no para caerles bien, no para que den dinero a las ofrendas. Predico para que sean confirmados, porque así predicó Pablo. Y él dijo, para ser mutuamente confortados por la fe. La humildad de Pablo sabe que las iglesias tienen algo para enseñarle y confortarle a él, como él a la iglesia. Dice que nos es común, o sea, por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Les puedo decir que cualquier parte del mundo que vas, encuentras un creyente, tienes fe en común con ese creyente, porque creen en Jesús. Y las veces que yo he viajado, he ido a Cuba, he ido a Costa Rica, he ido a varias partes como Filipinas y a Rusia, como a Israel, y partes del mundo donde ni siquiera hablo el idioma en Rusia, pero a través de un traductor hablo con un hermano y tenemos mutua fe, tenemos misma fe. Y aunque no le entiendo, le abrazo y oro con él. Porque no tenemos nada en común más que los ojos azules. Pero no se crea. Pero nos abrazamos en Cristo Jesús porque somos hermanos, porque tenemos una mutua fe. Y eso es bonito. Cualquier parte del mundo puedes ir y encontrar iglesia de Cristo y encuentras hermanos con fe común. Y Pablo dice en verso 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Pablo quiere ir a verlos y dice, muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Pablo es alguien quien es honesto. Quiere decirles que he querido ir, pero he sido estorbado. Hasta este punto Pablo todavía no ha descubierto por qué. Y vemos en el libro de Hechos capítulo 19, él dice, voy a ir a Éfeso, luego voy a ir a Mileto, y luego que ir a Jerusalén, y voy a regresar, y me es necesario ir a Roma. Y Pablo estaba haciendo planes, y estaba diciendo a los demás, estos son mis planes. Eran planes. Metas, por así decirlo, que Pablo quería hacer por el Señor. Pero no se avergüenza de decir, no he podido, ¿verdad? Yo creo que es más honorable decir que tiene una meta, un plan para hacer algo para el Señor, pero aún no lo he hecho, que alguien que no tiene ningún plan, ni un propósito, ni un meta en su vida espiritual. Puede decir, no, pues he tratado de cantar con el grupo de alabanza, pero aún no llego ahí todavía para poder tener ese don de cantar. Dios no me ha dejado todavía, pero he intentado. Que la persona que, no, pues no sé. ¿Y qué quieres hacer para el Señor? ¿Quieres servir? Pues no sé. ¿No tienes un plan? ¿No tienes un deseo? Tal vez un meta que quieres hacer para el Señor. El hermano Paco, que tiene el grupo de los Soldiers de Jesús, tiene el deseo de levantar muchos soldiers, muchos soldados aquí en Jesús. ¿Cuántos hay, hermano? Ni uno, hay uno. Pero no se avergüenza de decir, hey, hasta ahorita hemos sido estorbados en el crecimiento, no hemos podido todavía, pero tiene la meta. ¿Alguien más tiene algún ministerio aquí que quieren crecer? Pues, aunque él no ha agregado muchos, tiene gol, tiene meta, tiene propósito para hacer algo el Señor, y eso es más honorable que alguien que no tiene nada en su horizonte para hacer con el Señor. Pablo dice, hasta ahora he sido estorbado. Eventualmente Dios va a abrir la puerta y Pablo va a ir a Roma 2 veces, pero no en la manera que él pensaba, porque él oraba, si sea la voluntad de Dios. Y si fue la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué? Fue de gratis.
Todo fue pagado en su viaje. ¿Quién sabe cómo Pablo llegó a Roma? Llegó como prisionero. Llegó en cadenas a Roma, pero Dios lo llevó. Y fue después de un náufrago también. Entonces, en camino a Roma, pues era la voluntad de Dios que fuera llevado gratis, ¿verdad? Tenía a un lado dos escorts, como sea, dos guardias protegiéndolo. Y en el camino un náufrago y luego Dios todavía lo pone en otra barca y lo lleva a Roma, y todavía en esposas, en cadenas. Y era la voluntad de Dios. Uno dice, pero ¿cómo puede ser eso la voluntad de Dios? Porque Pablo dijo después, aunque estoy en cadenas, estoy libre. Y aunque estaba en cadenas, estaba predicando el evangelio de Dios con todo su ser. Y aunque sabía que muy pronto iba a enfrentar la muerte, él predicó como un hombre muriendo a gente muriendo. Él predicó con celo, con amor, con pasión para Dios y con su iglesia. Porque así era un hombre que oraba por la iglesia, era un hombre que pedía la voluntad de Dios. Y cuando era la voluntad de Dios llevarlo a Roma, fuera como fuera, él estaba dispuesto a ir. Y Santiago nos dice que debemos de orar por todo. Dice, no decir que vamos a ir a tal ciudad y vamos a hacer esto y aquello, vamos a trabajar y vamos a hacer ganancia. No. Santiago dijo, mejor diga si Dios quiere. Pero algunos que dicen si Dios quiere, pero viven literalmente, si Dios quiere o no voy a hacer esto. Si Dios quiere o no voy a hacer esto o aquello porque pues yo quiero. Y así viven haciendo su propia voluntad. Y cuando no cumplen sus propósitos, dicen, Dios, ¿por qué? ¿Por qué no cumplí mi propósito? Porque no estabas buscando los propósitos de Dios. Pablo dice en continuación en verso 13, para también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Pablo había visto fruto en su ministerio. Y mi petición a Dios, quiero ver el fruto en este ministerio. Quiero que ese fruto sea un fruto de oración, que sea fruto de tu espíritu, que sea fruto de la palabra. Y si veo fruto, y yo les puedo decir que sí he visto fruto, hermanos, en estos 6 años que cumplimos nosotros como ministerio hemos visto frutos, pero no por mí, sino por el Espíritu de Dios obrando. Y deseo ver más frutos. Porque no debemos de conformarnos en que por lo menos están viniendo a la iglesia. No. Yo quiero ver Cristos conformados en vosotros. Quiero ver que Dios sigue moldeando a Paco como la imagen de Jesucristo. Quiero ver que Él sigue moldeando a Maite, a Horacio, a María de Jesús, a Paul, a Jerry, a mi tocayo Jesús y Jesse, mis 2 tocayos que tengo. Quiero ver que Cristo forme su propia imagen en ellos. Es lo que deseamos ver fruto. Y Pablo dijo, quiero tener fruto entre vosotros como he tenido en los demás gentiles. Y verso 14 y 15, hermanos, para nosotros nos debe impulsar a trabajar en el evangelio, a darnos a Dios. Dice verso 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. La siguiente semana vamos a ver versos 16 y 17. Vamos a hablar más acerca del evangelio, pero quiero enseñarles esto. Pablo sentía como deudor. No deudor de Dios, Dios le perdonó. Dios borró toda su cuenta de pecado. Él no debe nada a Dios. Esa es la gracia. Nosotros no debemos nada a Dios. Pero tenemos un deber como redimidos. Nosotros éramos, como dice la palabra, mendigos buscando pan. Y estamos para decir a otros, ven y ver lo que puedes comprar pan sin dinero. Ven y ver donde Dios bendice con la gracia que no puedes merecer. Nosotros tenemos que vernos como esos leprosos en el Antiguo Testamento, cuando Jerusalén estaba rodeado por ejército de los sirios y los asirios tenían a todo Jerusalén cerrado
Y Jerusalén estaba cerrado por todos lados y no podían salir a sus cosechas, no podían salir a comida, no podían entrar los otros que vendían y compraban, o sea, no tenían nada. Estaban dentro de las paredes de Jerusalén y afuera estaban las huertas, afuera estaba su provisión, afuera estaba su comida. El rey Ezequías había tenido un canal para agua y gracias a Dios tenían agua, pero ya se les había acabado de comer. La Biblia dice que habían mujeres cociendo y comiendo sus hijos porque no había nada que comer. Pero Dios promete que los va a salvar. Y sin que ellos levantaran una espada, el ángel del Señor destruyó los asirios y estaban unos leprosos. Acuérdense, los leprosos no podían entrar en la ciudad. Estaban fuera de la ciudad y ellos ven algo raro en el campamento de los asirios y ve que todo está así como si fuera una ciudad fantasma. Las tiendas, todo estaba ahí puesto en lugar y entraron y no había alma dentro. Y lo primero que hacen los leprosos, porque también estaban muriendo de hambre, es que empiezan a comer toda la comida, toda la provisión que había dejado los enemigos. Y están comiendo y se están saciando. Y dice, oye, uno de ellos dice, no está bien que estamos nosotros aquí comiendo este manjar y los de Jerusalén muriendo de hambre. ¿No crees que debemos de ir a decirles que aquí hay comida? Porque sentían esa deuda. Y eso es una deuda humana. Nosotros somos humanos. Si hemos descubierto en Jesucristo la solución de nuestro pecado, la solución a nuestra salvación, somos deudores. No a Dios, pero a nuestro prójimo, a la raza humana. Nosotros debemos. Y Pablo dijo, soy deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Aquí literalmente está diciendo a los griegos, a los educados, a los cultos y a los bárbaros. Era una forma que ellos decían, todos los que no eran griego hablante, que no hablaban griego, decían, eran los bárbaros. Porque para ellos escuchaban y decían como bárbaro. Cuando escucha a alguien hablar otro idioma que no entiendes, nomás escuchas así, como que no escucho nada. Y a los demás que no eran griegos decían, los bárbaros, que no saben hablar. Y luego dice a sabios y a no sabios, literalmente diciendo a los sabios y a los tontos. Pablo está diciendo, yo debo algo a los cultos, a los educados y a los no educados, a los griegos, a los bárbaros, a los sabios y a los insensatos. Yo debo algo. Y me encanta, luego en otra parte Pablo dice que él se ha hecho todo a todos para poder ganar a algunos, porque nuestra condición humana nos hace más fácil compartir con otras personas como nosotros. Sentimos cómodos y no cruzamos esas fronteras culturales o sociales, donde Pablo dice, yo debo este evangelio a todos. Yo debo este evangelio a todos. Ahora, es más fácil si tienes tatuajes y barba predicar a alguien con tatuajes y barba, ¿verdad? Le estoy mencionando a mi hermano Paco mucho, pero es que es un buen ejemplo. Entonces, si es alguien con tatuajes y barba, tal vez va a abrirse más conmigo. Pero no voy a decir, ¿sabes qué? Yo no tengo barba, ya me lo quité. Yo no tengo tatuajes expuestos, más bien. Entonces yo no voy a predicar a ellos. Hay que otro lo predique. No, yo soy deudor a todos. No importa el color, no importa el idioma, no importa su trasfondo social. Yo soy deudor a la raza humana. Pablo está diciendo, y nosotros, hermanos, tenemos que entender que saliendo afuera, aunque la persona no habla como tú, no viste como tú, no parece como tú eres deudor a todos. Y Pablo dijo, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarlos el evangelio. Esta palabra literalmente es como alguien en maratón que está puesto en su marca. Dice, puesto estoy. Pablo estaba puesto, listo. ¿Están puestos? ¿Están listos para compartir el evangelio? Si no, están en el lugar correcto, porque aquí estamos para entrenarlos, para prepararlos. Salir de esta puerta
están listos. Nomás quiero escuchar que Dios me dice, comparte con esta persona. ¡Pum! Como los corredores, ¿verdad? Estar puesto, estar listo. Entiendes el evangelio, lo has grabado en tu corazón, has confirmado tu fe en él y tienes la lengua listo nomás para que alguien deje la oportunidad de que menciones el nombre de Jesús, ¿verdad? Y Dios nos da oportunidades. Si estás poniendo atención, Dios te va a dar miles y miles y miles de oportunidades para hablar de él. Si estás puesto. Y sabes que lo bueno, si estás puesto, vas a tener mucha práctica. No crees que a la primera te va a ir bien, vas a ganar la carrera y vas a convencer a alguien a venir a tu iglesia, pero sigue practicando, sigue puesto. Y hoy la meta no es que los invites a la iglesia, la meta es que los introduce a Jesucristo. Y lo puedes hacer tan fácil con la forma que vives, con la forma que hables, con las promesas que compartes de la palabra de Dios. Debemos de ponernos prontos, listos para anunciar el evangelio a vosotros que estáis en Jerez. Amén. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por tu palabra, gracias por tu espíritu, gracias por hacernos crecer en ti. Tenemos debilidades todos y podemos ver las debilidades en nuestros hermanos y hermanas más fácil que podemos verlos en nosotros mismos. Pero ayúdanos, Dios, a orar por ellos con agradecimiento, porque están aquí, porque están contigo, porque están en el lugar, son parte de nuestro equipo donde venimos para ser entrenados a compartir con el mundo, porque somos deudores con el mundo, porque hemos recibido tu evangelio y tenemos algo que compartir gratuitamente. Ayúdanos, Dios, a crecer. Ayúdanos a ver en tu palabra lo que podemos aplicar a nuestras vidas hoy. Que esta semana, Señor, tú nos ves pronto para compartir el evangelio para todos los que están en Jerez. En nombre de Jesús. Amén.